Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a el canal del taller del Richard, bienvenidos a esta nueva emisión, este nuevo video, y vamos a continuar la serie sobre los conceptos básicos. Hay aparatos que funcionan con 220 voltios, ¿no? Y hay otros aparatos que funcionan, no sé, con 6 voltios, con distintas tensiones. Y nosotros no le podemos mandar 220 voltios a un aparato que funciona con menor tensión. Bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, para eso están los transformadores. Los transformadores. Ahora les voy a explicar qué es un transformador y les voy a mostrar algunos transformadores. Acá tenemos un transformador. Este es un transformador que se utiliza en los hornos de microondas, en los cuales se conectan 220 voltios en su entrada y tiene una salida de 2100 voltios. Un poco peligroso, ¿no? La potencia de este transformador es de 900 watts. Acá tenemos otro transformador. Este es un transformador de 6 voltios de medio ampere de corriente máxima. O sea, 3 vatios, 3 watts. Fíjense, chiquitito, acá en el rojo entran los 220 volts y acá salen los 6 voltios. Bueno, aquí estamos. El transformador consta de dos bobinados. Uno que es el bobinado primario, un núcleo, se llama núcleo, que es de hierro, que son un montón de chapas apiladas, y un secundario. En el primario, supongamos que sea un transformador que tenga 220 volts de entrada y tengamos 12 volts de salida. Bueno, acá las chapas, este núcleo de hierro, ustedes lo habrán visto, o sea, si habrán desarmado o habrán visto alguna vez, las chapas son como una letra E. Y después tienen otras chapitas así. Estas chapas se van apilando, 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 y acá adentro se hace el bobinado. ¿Qué pasa? Cuando circula corriente, cuando uno aplica una tensión y circula corriente por la bobina primaria, produce un campo magnético acá adentro. Acá dentro del núcleo se produce un campo magnético. Todo un campo magnético. Ese campo magnético hace que en el bobinado secundario, que está bobinado sobre el mismo núcleo, aparezca o se induzca, se llama inducción eso, una tensión que va a depender el voltaje de salida de la cantidad de vueltas. La cantidad de vueltas, o sea, la cantidad de vueltas por voltio. Hay todas fórmulas matemáticas que dependen del tamaño del núcleo, o sea, la superficie o sección del núcleo. Se calcula la cantidad de espiras o de vueltas por voltio. Y el tamaño del núcleo y el diámetro del cobre define la cantidad de corriente que puede pasar a través de un transformador. Obviamente un transformador no va a poder funcionar con corriente continua. Ahora estamos hablando de corriente alternada. La corriente alternada ya les dije que variaba. Desde cero subía, volvía a bajar. Si trazamos dos ejes, y acá lo ponemos en tiempo, y acá este eje lo definimos en voltaje, vamos a ver que cuando movemos un conductor dentro de un imán, aparece un voltaje, sube, luego vuelve a bajar a cero, y después el mismo valor, pero en forma negativa. Eso es porque el generador va dando vueltas el conductor adentro de un campo magnético. Y se genera lo que es
la corriente alterna, ¿no? Esta corriente alterna se puede transformar, bajarle o subirle el voltaje a través de los transformadores, con este fenómeno que es el magnetismo y la inducción. La inducción se produce cuando una corriente alterna circula por una bobina y genera un campo magnético de corriente alterna, y sobre ese mismo campo magnético uno pone otro conductor, una bobina, aparece una tensión inducida. Ese fenómeno se llama inducción y funciona en los transformadores de corriente alterna. Con este mismo fenómeno llamado inducción funcionan también los motores de corriente alterna. De la misma manera funcionan los motores. Bueno, recién les decía hace un rato, les explicaba en forma así muy burda qué es la tensión eléctrica y qué es la corriente eléctrica, la cantidad de amperes que circula por un cable, la cantidad de electrones que circulan, ¿no? La tensión les decía que se mide en voltios y su derivado, ¿no? Porque es una unidad el voltio. Después tenés kilovoltio, milivoltio, microvoltio. La corriente, o sea el caudal que circula por ahí, se mide en amperes y sus derivados. 1000 amperes, 1 kiloamper, 10 miliamperes, o sea una décima de amper son 100 miliamperes, y después tenemos microamper y más chiquito es picovoltio y picoamper. Y la potencia, lo que uno consume en la casa, lo que consume un equipo, se mide en una unidad llamada watts, o watt. Watts, acá esto es en plural, ¿no? Porque son muchos. Pero la unidad se mide en watt. Adivinen por qué. ¿Cómo se llamaba el tipo que lo descubrió? Watt. Y en la potencia es el resultado de multiplicar la tensión por la corriente, medida en watts. O sea que si ustedes tienen un aparato de 200 que se alimenta con 220 voltios y consume 1 amper, tenemos que consume 220 voltios por 1 amper, 220 watts. Como para que más o menos tengan una idea de esto, ¿no? Y del grosor de los cables de la instalación eléctrica de la casa, ¿no? Cuantos más amperes circulen por un cable, más grueso tiene que ser el cable. ¿Ok? ¿Y por qué más grueso? Bueno, porque no puede, es como si ustedes le mandarían presión a una manguerita finita que no va a soportar hacer quererle circular tanta corriente. El diámetro de los cables se calculan con una fórmula. Hay una fórmula que se toma para calcular cuando hace uno una instalación eléctrica qué diámetro tienen que tener los cables. ¿Y por qué pasa esto? Porque se produce un fenómeno que lo vamos a hablar en otro video, que se llama resistencia. Cada material que conduce la electricidad, porque los materiales se dividen en conductores y en aislantes. Hay materiales los cuales conducen la electricidad y otros que no conducen. Y después, bueno, hay materiales que se llaman semiconductores, pero eso es otro tema. Dentro de los materiales conductores, cada material ofrece una resistencia al paso de los electrones. Los materiales que tienen menor resistencia son materiales más costosos, como por ejemplo el oro y la plata, que tienen muy poca resistencia al paso de la corriente. Y hay materiales que tienen más resistencia, como el hierro. Si ustedes utilizan un pedazo de hierro para conducir la corriente, ofrece
como ofrece resistencia al paso de esa corriente. Y esa resistencia produce calor. Bueno, así funcionan las estufas, ¿no?, eléctricas. Produce calor. El cobre, por ejemplo, tiene muy baja resistencia. El mejor es el oro, ¿no?, y la plata. Pero sería costosísimo hacer bobinas de oro y de plata, o poner cables de oro y de plata en la casa. Entonces se utiliza el cobre. El cobre tiene baja resistencia y buena conducción de la corriente eléctrica. Después le sigue el aluminio. En algunos casos se utiliza aluminio en lugar de cobre porque es más barato y aparte es más liviano, pero ofrece un poco más de resistencia al paso de la corriente y tiene el defecto de que es más frágil y se puede cortar. ¿Ok? Bueno, hablábamos entonces de la corriente alternada, de los transformadores, de cómo se transforma, para qué son los transformadores. Yo les mostré un par de transformadores, vimos cómo se generaba la corriente alterna y lo probamos a través de un parlante con el tester. Y ahora vamos a ver la corriente continua o cómo podemos transformar la corriente alterna en corriente continua. Bueno, amigos, muchas gracias por compartir este video. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. En el próximo video también tenemos muchísimos temas importantes. Se vienen videos realmente muy importantes. Suscríbanse a mi canal, toquen la campanita y cualquier comentario y sugerencia pueden dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias.